El viento había cesado, pero el calor del desierto seguía pesando como una manta invisible. Un polvo fino y rojizo flotaba en el aire como ceniza de un fuego apagado, hace siglos, cubriendo todo el carro volcado. El caballo moribundo y el hombre de pie, en medio de ese paisaje roto, callado, exhausto y pensativo. Jeb Pike llevaba 3 días dirigiéndose al oeste cuando una tormenta de arena lo atrapó. No iba tras oro ni fama. Esos sueños se le habían muerto hace ya mucho. Transportaba víveres para un rancho cerca de la cuenca de Santa Cruz. Un contrato pequeño pero suficiente para mantenerse comiendo y avanzando, que era lo único que ya pedía de la vida. Había sido ranchero en el pasado, antes del asalto, antes del incendio, antes de los entierros. Ahora vivía de encargos entre poblados, evitando problemas, bebiendo poco y durmiendo donde nadie preguntara su nombre. Aquella mañana, antes de que la tormenta borrara el cielo, pensaba que el viaje sería cuestión de 2 días tranquilos. Pero el desierto tenía otros planes. El carro estaba volcado de lado, una rueda partida por completo, la otra semienterrada. Su caballo había huido con el viento y la mula de repuesto se desplomó por el peso. La camisa de Jeb estaba empapada en sudor. Tenía las manos en carne viva de sostener las riendas hasta que el viento se las arrancó. Por un momento largo, solo se quedó ahí observando el desastre, calculando lo perdido y lo poco que aún podía salvar. Entonces la vio a unos 30 metros, junto a lo que alguna vez fue un arroyo seco. El cuerpo de una mujer yacía boca abajo, al lado de un caballo muerto. La imagen le revolvió el estómago. Dudó mirando primero el horizonte. En ese lugar una persona herida podía ser trampa carnada para algo peor. Pero el paisaje estaba vacío. Nada se movía, excepto el aire que brillaba como agua hirviendo. Tomó su rifle del carro, lo colgó del hombro y caminó hacia ella lento, con cuidado. Al llegar se agachó junto al cuerpo. Era joven, quizás de unos 20 y tantos, su piel quemada por el sol y el polvo. El cabello largo, negro, lleno de arena y enredado. Su vestido de piel suave estaba desgarrado por un costado, y el collar de turquesa roto colgaba flojo sobre su cuello. Por su aspecto parecía apache. Le tocó la muñeca, aún tenía pulso débil pero vivo. Jeb soltó el aire aliviado, aunque inquieto. Sabía que a mujeres como ella las mataban por mucho menos que estar en el lugar equivocado. Si los soldados la encontraban, no iban a preguntar nada. No sabía qué la había llevado hasta allí, una huida, un ataque o ambas cosas. Pero eso ahora no importaba. Estaba viva y dejarla ahí no era algo que su conciencia pudiera cargar. La levantó con cuidado de los hombros. Era más liviana de lo que pensaba, puro hueso y agotamiento. La llevó de regreso hasta los restos del carro. La acostó bajo la sombra estrecha que daba a un eje roto y destapó su cantimplora. Dejó caer unas gotas sobre sus labios, cuidando no desperdiciar ni una más de la cuenta. Sus ojos se abrieron, parpadeando alerta y desconfiados. Esa mirada de quien ya ha sobrevivido demasiado. «Despacito», murmuró él. Su voz sonaba áspera, hecha de polvo y silencio. «Estás a salvo. Solo bebe». Ella lo miró largo rato antes de aceptar un sorbo pequeño. Su garganta se movió al tragar, y luego giró la cara como si no quisiera agradecer ni dar muestras de debilidad. Jeb se sentó sobre los talones, observando su respiración regularizarse. Sintió en el pecho esa vieja tensión, esa responsabilidad que se había prometido no volver a cargar. Años atrás juró no involucrarse con nadie más. La gente traía peligro, pero dejarla sola en medio del desierto era un peligro aún mayor. Revisó los restos del desastre. Medio barril de agua, un poco de carne seca, su revólver y algunas herramientas. Reparar el carro era imposible. Los ejes estaban destruidos. Tal vez podía armar una especie de trineo, resistir el calor hasta que cayera el sol. Ella se movió de nuevo, murmurando algo en apache. Las palabras eran bajas, desgastadas. No las entendía, pero sí el tono. Confusión, dolor, miedo. Intentó incorporarse. Él la detuvo con la mano firme sobre su hombro. «No te muevas aún. Tuviste una caída fea». Sus ojos se cruzaron.
Había temor, pero también un cálculo silencioso, como si tratara de juzgar quién era él y qué intenciones tenía. Jeb respetó eso. En su lugar, él habría hecho lo mismo. «Me llamo Jeb Pike», dijo tras una pausa. «No vengo con los soldados. Solo trato de salir con vida de este desierto». Ella no respondió, pero sus hombros bajaron levemente. Él asintió una vez, como si hubieran llegado a un entendimiento tácito, y se volteó a buscar tablones entre los restos del carro. Necesitaba sombra antes de que el sol los matara. Con la bota clavó estacas en la arena. Extendió la lona rasgada del carro y construyó un refugio bajo apenas lo suficiente para que 2 personas se sentaran sin asarse. Cuando por fin se arrastró dentro con los ojos ardiendo, ella ya dormía de nuevo. Respirando lento, su rostro pálido entre el polvo, vertió el último poco de agua en una taza de lata, la dejó a su alcance y se sentó con la espalda contra una rueda mirando el vacío sin fin más allá de las dunas. Pensó en el rancho al que debía llegar, en el pago que no cobraría y en esa vida tranquila que había intentado levantar lejos de la sangre y el fuego. De algún modo en ese páramo había encontrado a alguien que lo necesitaba otra vez. Mientras el cielo se teñía de cobre y el calor cedía, lentamente tomó una decisión que no puso en palabras. Esperaría hasta que ella pudiera caminar y entonces seguirían juntos. No conocía su historia ni el tipo de problemas que podían perseguirla, pero algo en su rostro, el cansancio, la fuerza aún encendida detrás de los ojos, le hizo pensar que merecía otra oportunidad para sobrevivir. Por ahora eso bastaba. La mañana llegó sin aviso, sin sonido, sin aire fresco, solo la luz cambiando del rojo al blanco sobre la arena. Jeb despertó antes del amanecer con el cuello rígido y la garganta seca hasta doler. El refugio había aguantado la noche, aunque el viento soltó una esquina de la lona. La ajustó con cuidado, procurando no despertarla. Ella seguía dormida, respirando parejo, con el brazo sobre el pecho y el vestido rasgado dejando ver la piel amoratada. La observó un instante, no con curiosidad, sino con el ojo práctico de un ranchero que necesita entender con quién trata. Se veía más joven de lo que había supuesto, quizá 20 o 21 años. Había fuerza en sus hombros a pesar del agotamiento, y en sus manos, aunque pequeñas, se notaban los callos de quien conoce el trabajo del campo. No era débil, solo abatida por la tormenta y lo que vino antes. Caminó unos pasos fuera del refugio para revisar el carro. Con la luz del día la escena no mejoraba. Una rueda estaba destrozada sin remedio. La otra apenas conservaba su forma. La mula seguía muerta, medio cubierta de arena. Jeb se agachó junto a ella, quitó las correas de la silla y cortó el cuero que todavía podía aprovechar, trenzándolo en una cuerda. Sus manos se movían solas, mitad instinto, mitad costumbre. No pensaba en ella al principio, solo en mantenerse con vida lo suficiente para alcanzar la siguiente fuente de agua. Pero a medida que el calor subía y el silencio pesaba más, se descubrió mirando hacia la sombra donde dormía. No sabía su nombre, ni siquiera si ella quería su ayuda. Sin embargo, después de todo lo que había visto en esas tierras patrullas, recogiendo nativos como si fueran ganado, cazadores de recompensas que no distinguían a quién mataban, sabía bien lo que ocurriría si ella intentaba cruzar el desierto sola. Para cuando el sol ya estaba alto, ella se movió. Jeb volvió y se agachó a su lado justo cuando trataba de incorporarse, una mano sosteniendo el hombro herido. «Despacio», dijo. «Estás lastimada». Su mirada se clavó en él. La desconfianza seguía ahí, aunque algo más suave se asomaba esta vez. Confusión, quizá hasta un poco de gratitud que no quería mostrar. «¿Qué pasó?», preguntó la voz ronca e insegura. «Tormenta», respondió él. Golpeó fuerte. «Estabas junto al arroyo. Tu caballo no lo logró». Ella miró más allá de él, hacia los restos del carro, apretando los labios al asimilar lo dicho. «No estás con ellos», murmuró. «¿Los soldados?» Jeb negó con la cabeza. «No soy ranchero. Llevaba provisiones a un rancho del oeste. Supongo que ese plan ya se fue al demonio». Sus hombros se relajaron un poco. «Me ayudaste». Él asintió una vez. «No podía dejarte ahí tirada». Ella guardó silencio un rato.
Bebió del cantimplora que él le ofreció en sorbos lentos y medidos. Finalmente murmuró, «Ayani». Él repitió en voz baja, «Ayani». Ella lo miró directo entonces por primera vez, desde que despertó y dijo, «¿Y tú tienes nombre?» «Jeb Pike». Algo en su tono debió revelar más de lo que pretendía. A veces la gente decía su nombre con ese peso, con esa advertencia callada detrás. Después de eso hablaron poco. Jeb racionó lo que quedaba de carne seca y agua. Ella lo ayudó a revisar los restos del carro, moviéndose con lentitud pero con propósito. Él observó cómo examinaba cada objeto con atención. Los pedazos de soga, el cuchillo pequeño, un espejo agrietado del baúl del carro. Nada desperdiciado, nada tomado a la ligera. Al mediodía el calor se volvió insoportable. Jeb reforzó lo que quedaba de sombra, y luego señaló la loma del oeste. «Hay un manantial por allá», dijo. «2 días y caminamos con calma». «¿Estás seguro? He pasado por aquí antes, hace años». No mencionó que la última vez fue durante una persecución. Un grupo de colonos huyendo de bandidos. Casi ninguno lo logró. Ayani frunció el ceño mirando el horizonte como si buscara recordar la tierra. «Si vas al oeste», dijo, «hay soldados cerca de la cuenca. Las patrullas se llevan a cualquiera que encuentren, apache o no». Jeb asintió pensándolo. «Entonces iremos al sur y rodearemos. ¿Arriesgarías eso por mí?» Su tono no fue dulce. Sonó como una prueba. Jeb no respondió de inmediato. Apretó una correa de su morral, revisó el revólver en su cinturón y alzó la vista hacia ella. «No importa por quién. Nadie sobrevive aquí solo». Esa fue la forma más cercana que encontró para ofrecer consuelo. El resto de la tarde lo dedicaron a preparar el viaje. Jeb armó un trineo con 2 tablones del carro y una cuerda, algo que les permitiera cargar provisiones sin destrozarse la espalda. Ayani rasgó su vestido roto en tiras, y con ellas vendó con más fuerza su hombro herido. Él le ofreció ayudar, pero ella negó con un leve movimiento de cabeza. Orgullo, pensó él, y también respetó eso. Cuando el sol por fin desapareció tras las piedras, se sentaron junto al pequeño fuego que él había logrado encender con ramas astilladas. Las llamas crepitaban suaves lo justo para iluminar la tierra pegada a sus rostros. Jeb le tendió media tira de cecina. «Come despacio», dijo. Ella obedeció masticando en silencio, y cuando la noche ya se había acomodado entre ellos, Ayani volvió a hablar. «¿Por qué estás solo en este desierto, Jeb Pike?» Él miró el fuego durante un rato antes de responder. «Porque así me va mejor». Ella lo observó como si esa respuesta no terminara de convencerla. «Nadie está mejor solo». Él no respondió, pero esa frase se le quedó rondando en la cabeza mucho después de que ella se quedara dormida. Cuando salieron las estrellas brillando sin fin, Jeb seguía despierto con el rifle sobre las rodillas. Su mente no paraba de girar sobre lo mismo, el carro destrozado, el horizonte vacío, y esa mujer a su lado que por milagro seguía viva. No sabía lo que traería el día siguiente, pero había algo en la fortaleza de ella, en su forma de enfrentar el dolor sin miedo, que le hacía pensar que tal vez sí tenían una oportunidad. Y por primera vez en años, no le molestaba la idea de no estar solo. Al amanecer, el desierto había cambiado de negro a plateado. Las estrellas ya no estaban. El viento se había calmado y una luz gris tenue se colaba por la cima. Jeb empacó sus cosas en silencio. Lo poco que tenían: 2 cantimploras, media bolsa de cecina, una manta rota y algunas herramientas envueltas en tela. Todo lo amarró al trineo que había construido el día anterior y revisó los nudos 2 veces. Como hace un hombre que sabe que aquí si te equivocas no hay segundas oportunidades. Ayani se despertó con un quejido bajo, frotándose el hombro. El vendaje improvisado había aguantado la noche, pero Jeb notó claramente cuánto le dolía. Aún así, no se quejó. Se incorporó, ajustó la correa de su morral y esperó a que él terminara. Jeb la miró de reojo con la luz del fuego todavía marcando su rostro. Se la veía más fuerte esa mañana.
Seguía cansada sí y con cautela en la mirada, pero más firme, más despierta. «Avanzaremos mientras el aire esté fresco», dijo él. «Cuando suba el sol, la arena te chamusca las botas». Ella asintió. «Dijiste que al oeste había agua. Al suroeste si el manantial sigue corriendo». Su frente se frunció. «¿No estás seguro?» «Aquí nunca se está seguro de nada», respondió él mientras apretaba el último nudo. Esa sinceridad pareció tomarla por sorpresa, pero también le ganó un poco más de su confianza. Empezaron a caminar con la primera luz. El desierto se extendía en todas direcciones, un mar sin fin de piedra, matorrales y silencio. El sol aún no era cruel, pero Jeb ya sentía el calor trepándole por la camisa. Cada paso se hundía en la arena blanda, tirándoles del cuerpo. Durante la primera hora no hablaron. Caminaban uno al lado del otro, pero con distancia. Esa clase de espacio que dice, «Estoy aquí, pero no preguntes por qué». Ya a media mañana el hombro de Ayani comenzó a temblar por el esfuerzo. Jeb lo notó antes de que ella dijera nada. Se detuvo, dejó el trineo en el suelo y se acercó a ella. «Déjame ver», dijo. Ella dudó un segundo, luego suspiró y apartó el cabestrillo. Su hombro estaba hinchado y amoratado, el color tornándose oscuro alrededor de la articulación. Él presionó con suavidad sobre el hueso, cuidando de no hacerle más daño. «No está roto», dijo, «pero vas a tener que descansar cada hora». Ayani soltó el aire despacio. «Todavía puedo caminar». «Lo sé», respondió Jeb, «pero si te exiges más, no va a sanar como debe». Ella le lanzó una mirada seria. Algo entre fastidio y orgullo. «Hablas como un médico». «Me han roto lo suficiente como para saber lo que funciona». Ella sonrió. Pequeño pero real. Fue la primera sonrisa que él le vio y lo sorprendió más de lo que hubiera querido admitir. Descansaron a la sombra de un cerro bajo un buen rato. Jeb compartió lo que quedaba de una galleta que llevaba en su mochila. Ella la partió por la mitad y sin decir nada. Le devolvió el pedazo más grande. Él no discutió. En este lugar los gestos valen más que las palabras. Cuando retomaron la marcha, el viento había cambiado. Traía un olor que no era de arena ni de matorral. Un aroma tenue, ácido a humo. Jeb se detuvo y levantó la mano. Ayani se quedó quieta detrás de él. «¿Buitres?», preguntó en voz baja. Él miró el horizonte entrecerrando los ojos ante el reflejo. «¿Quizá?», dijo. «Podría ser un campamento viejo, o patrullas quemando algo». Su voz se endureció. «Las patrullas no queman cosas, queman personas». Él no respondió, pero sabía que ella tenía razón. Tomaron otro rumbo, desviándose hacia el sur, siguiendo de cerca el cauce seco de un arroyo. El suelo ahí se sentía más firme, con huellas viejas de carretas medio borradas por el polvo. Eso puso inquieto a Jeb. Era señal de que alguien había pasado no hace mucho. Después de un rato, Ayani preguntó: «Dijiste que llevabas provisiones a un rancho. ¿Quién te las encargó?» Jeb dudó. Hacía años que nadie le hacía esa pregunta. Un hombre llamado Jacob Murrin. Tiene un rancho cerca de Santa Cruz. Necesitaba clavos, herramientas, harina. Carga sencilla. Paga en efectivo. Ella lo observó un momento. «¿Y haces eso solo siempre? No confías en la gente». Él sonrió con sequedad. «La gente me dio motivos para no hacerlo». Ayani desvió la mirada, pero él alcanzó a ver comprensión en su rostro. «¿Por lo mismo estás tú aquí?», preguntó ella en voz baja. Jeb asintió apenas. «Perdí a mi familia hace 5 años. Unos hombres atacaron nuestro rancho cerca de San Pedro. Regresé del pueblo y no quedaba más que ceniza». Ella bajó la vista apretando la mandíbula. «Soldados, no. Hombres que codiciaban la tierra». Hizo una pausa. Les daba igual a quién se llevaban por delante. Ella no dijo nada durante un buen rato. Cuando habló, su voz era más suave. «Mi aldea también fue incendiada. No por soldados. Por colonos que nos acusaron de esconder caballos que ni eran nuestros. Mi padre murió tratando de detenerlos». Jeb la miró. La misma historia contada en idioma distinto. «Por eso estaba sola», continuó ella.
Iba hacia el sur buscando si aún quedaba alguien de la familia de mi tía en las montañas. Tal vez siguen vivos. O tal vez no. Él asintió lento. Empezaba a entender qué era lo que la había impulsado a cruzar aquel desierto. 2 vidas quebradas por un mismo tipo de fuego. Para la tarde la temperatura bajó lo justo para avanzar con algo más de rapidez. La ladera delante de ellos descendía hacia una depresión. Parches de mezquites bajos y ramas secas se asomaban entre la arena. Jeb se arrodilló, pasó los dedos sobre la tierra y sintió bajo la superficie una humedad ligera pero real. «Hay agua cerca», dijo. «No mucha, pero suficiente». Ayani se dejó caer de rodillas a su lado. «¿Estás seguro?», él señaló un área donde la arena era más oscura y pequeños brotes verdes habían sobrevivido. Las plantas no mienten. Juntos cavaron hasta que surgió un hilo de agua. Apenas un puñado, pero era fría y limpia. La recogieron con las manos turnándose para beber. No era suficiente para llenar las cantimploras, pero significaba que el manantial no andaba lejos. Cuando cayó la última luz del día, Jeb armó un pequeño fuego detrás de un muro de piedra para que la llama no se viera. Ayani se sentó frente a él con los ojos reflejando el resplandor. Por primera vez desde la tormenta, se la notaba más serena, como si lo peor ya hubiera pasado. «Dijiste que nadie sobrevive», solo dijo de repente. «Tal vez tenías razón». Jeb la miró a través del humo. No intentaba tenerla. Ella sonrió apenas. «Entonces tal vez deberías intentarlo más seguido». Él no supo qué contestar, así que no dijo nada. Pero a medida que la noche se hundía y el desierto enmudecía alrededor, Jeb comprendió que algo había cambiado. No solo entre ellos, también dentro de sí. Durante años había vivido sin rumbo, sobreviviendo día con día. Ahora por primera vez alguien dependía de él. Y ese hecho tan pequeño pero tan claro, lo cambió todo. El sol aún no despuntaba sobre la loma cuando Jeb despertó de un sueño ligero. El fuego se había reducido a brasas con un leve resplandor naranja, enterrado bajo la ceniza gris. Ayani seguía dormida del otro lado, arropada en la manta rota con el brazo herido pegado al pecho. El frío nocturno aún se sentía seco y cortante, y Jeb se movió con cuidado para no despertarla. Se levantó, estiró la rigidez de los hombros y escaneó el paisaje. La cuenca delante estaba en calma plana y vacía, salvo por un rastro tenue de polvo donde algo había pasado durante la noche. Tal vez un coyote, tal vez jinetes. No le gustaba no saber cuál. En estas tierras, esa diferencia podía significar la vida o la muerte. Se agachó para avivar las brasas alimentándolas con ramas finas de mezquite. Cuando Ayani despertó, se incorporó con lentitud, entrecerrando los ojos ante la luz que crecía. Su cabello se había soltado de la trenza, y su rostro aún mostraba el cansancio, pero en sus ojos había firmeza. Había pasado por cosas peores, y seguía de pie. Jeb le tendió la cantimplora. «Bebe antes de que el calor apriete». Ella bebió con cuidado y se la devolvió. «Falta mucho para el manantial». «Si mantenemos el paso mediodía», dijo él. «La tierra baja desde aquí. Seguiremos el lecho seco hasta que se abra». Ella asintió y luego lo miró con cierta curiosidad. «Siempre eres así de callado». Él se encogió apenas de hombros. «Hablar nunca me arregló nada». Ayani sonrió con picardía. «Tal vez no, pero el silencio también puede ser peligroso. Hace que la gente se imagine cosas. No tengo mucho que valga la pena imaginar». Su sonrisa se desvaneció, dejando paso a una expresión seria. «Sí tienes. Solo que no lo muestras». Él no respondió. En lugar de eso, revisó el revólver que llevaba en la cintura, el único objeto que aún funcionaba bien. El cañón estaba limpio, engrasado por costumbre. Su peso le recordaba todo lo que había perdido, y lo que tal vez tendría que repetir si el desierto se volvía en su contra. En pocos minutos levantaron el campamento. Jeb tomó la delantera arrastrando las provisiones sobre la arena, mientras Ayani lo seguía. Sus pasos eran más firmes ahora que su hombro estaba bien vendado. El día se volvió más abrasador con cada legua, el tipo de calor que cala en la nuca hasta dejarla adolorida. Caminaron en silencio, reservando el aliento. La tierra cambiaba de un amarillo pálido a un rojo cocido que parecía arder bajo los pies.
Al llegar el mediodía, el aire vibraba tanto que el horizonte se tornaba borroso. Entonces Jeb lo divisó. Una línea oscura adelante donde la tierra descendía y el color cambiaba. Ahí es, murmuró. Al llegar un hilo de agua serpenteaba entre dos orillas bajas, brotando de una filtración bajo la piedra. No era mucho, pero bastaba. Ayani se arrodilló. Recogió el agua en las manos. Se enjuagó la cara y luego bebió. Jeb llenó las cantimploras dejando que el agua fresca le corriera por las muñecas. El alivio fue más fuerte de lo que esperaba. No era alegría exactamente, pero sí algo más firme, más sereno. Habían ganado otro día de vida. Después de beber lo suficiente, encontró un trozo de sombra bajo una roca caída y le indicó que se sentara. Nos quedamos hasta el atardecer. No tenía sentido moverse con ese calor. Ayani se recostó apoyando la cabeza en la piedra. «¿Has hecho esto antes?», dijo. Él la miró. «¿Por qué lo dices? Te mueves como alguien que sabe hasta dónde aguantar antes de quebrarse». Jeb dudó un instante. «Pasé mi vida criando ganado. El campo te enseña cuándo avanzar y cuándo quedarte quieto». «Ganado», repitió ella con una sonrisa leve. «No pareces solo un hombre que miraba vacas». «Eso era todo lo que fui», dijo, aunque la frase le sonó vacía. «Después de perder a mi familia, dejé de ser cualquier otra cosa». Ayani giró el rostro hacia él. «Los perdiste en ese ataque, ¿verdad?». Él asintió lento. No había razón para negarlo. «Mi esposa y mi hijo. Teníamos un rancho pequeño al norte de San Pedro. Yo estaba en el pueblo comprando provisiones. Cuando volví solo quedaban humo y cenizas». Ella guardó silencio un buen rato. Solo el murmullo del agua rompía la quietud. Entonces preguntó: «¿Alguna vez supiste quién lo hizo?». No respondió él. «No vi sentido. El alguacil dijo que eran forasteros, quizás bandidos. Podía ser cualquiera. Aunque los encontrara no cambiaría nada». Su expresión se suavizó. «Entiendo eso». Él la miró. «¿Tu padre?». Ella asintió. «¿Y mi hermano?». Yo había salido a recoger leña. Regresé demasiado tarde. Pensé que si seguía moviéndome, tal vez hallaría a alguien. Una tía, quizás primos. Pero ni siquiera sé si siguen vivos. Por un momento el silencio entre ellos no fue incómodo ni pesado. Fue compartido. Dos almas sentadas junto a un hilo de agua en una tierra que les había arrebatado casi todo. Cuando el sol bajó, Jeb se levantó para montar un pequeño campamento. Usó una piedra plana como fogón, apiló ramas secas y revisó el arrastre por si había daño. Ayani se unió sin que se lo pidieran, recolectando ramas secas y alisando la arena donde dormir. Lo hacía con precisión silenciosa, sin gestos de más, sin queja alguna. Más tarde, cuando el fuego menguaba, Ayani lanzó la pregunta que quizás cargaba desde el principio. «Jeb, ¿por qué me ayudaste? Pudiste irte. No era nada para ti». Él miraba las llamas danzar entre los huecos de la leña. «No lo pensé mucho. Estabas viva. Eso fue suficiente. Eso es simple». Él la miró. «Aquí sí lo es». Ella lo estudió un momento, y luego asintió como si por fin lo entendiera. Comieron el resto de la carne seca, la bajaron con agua, y dejaron que la noche los envolviera.